Pues, buenos días para todos. Hoy vamos a ver la unidad 1 que es sobre introducción de la inmunología. Vamos a ver una terminología de qué es inmunología versus la inmunidad. Vamos a ver historia de la inmunología, de sus comienzos hasta la actualidad. Vamos a ver algo de la génesis otra vez. Ya sé que están aburridos de la génesis, pero vamos a hablar de la génesis de la línea linfoide. Y vamos a hablar algunas funciones y reconocimiento celular de la línea linfoide. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a ver algo sobre la introducción a la inmunología, que hay que tener en cuenta, claro, el término de inmunología. Inmunología, pues como ustedes entenderán, pues inmunología es el estudio o la área que estudia todo el componente del linfoide, que comprende lo que es células inmunitarias, órganos linfoides y arquitectura linfoide también, como por ejemplo los linfonodos. Todo ese paquete, conjunto de células, conjunto de órganos, conjunto de arquitectura, se le denomina inmunología o sistema inmune. Versus a inmunidad, que la inmunidad es la capacidad que tiene un organismo o un huésped de tener, digamos, por así decirlo, resistencia frente a un microorganismo patógeno, ya sea por mecanismos artificiales o mecanismos innatos, ¿no? Artificiales como las vacunas, los desparasitantes, células madre, y innatos, pues, de la madre al hijo, por medio del calostro, que genera las inmunoglobulinas. ¿Deja visto una película? Es que yo no cierro con ellos. Yo no cierro. Ay, perdón, no dejan entrar el perrito, no se me va. Por favor, deja abierto. ¿La verdad? Sí. Para que no se golpee el chato. Sammy, ¿uno? Entonces, además de inmunología versus inmunidad, tenemos que tener en cuenta que es enfermedad. Tenemos que saber qué es enfermedad, pues el estado, digamos, en el que un huésped se encuentra, digamos, en su funcionamiento tanto leve como grave, y esto me puede generar problemas en mi huésped y aún incluso la muerte. Como se acuerdan en medicina preventiva, las condiciones de las enfermedades se pueden se puede dar por aerógeno, por vía aerógena, por vectores, que también se le denominan las enfermedades epiteliales, ¿sí? Proximidad cercana a los animales, contacto directo, y por las enfermedades TA, enfermedades transmitidas por alimentos. Esto que se le denomina las ETA. Entonces empezamos con la génesis de la celularidad linfoidea, pues como ya habíamos visto patología clínica, pues la célula madre sanguínea se divide a mitosis y va a formar una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Y aquí lo único que nos interesa es lo de las plaquetas, los mieloblastos y lo que son los linfoblastos, que hacen parte del sistema inmune. Entonces están las células granulocíticas o los polimorfos nucleares, que contienen gránulos en su plasma o que su núcleo es lobulado, y lo otro es los linfoblastos, que son mononucleares, que se dividen en tres, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los citolíticos o la natural killer. Este conjunto de celularidad se denominan glóbulos blancos o los leucocitos. Es la serie granulocítica, la que posee gránulos en su citoplasma. Entonces se empieza con su célula madre primordial, después sigue el mieloblasto, después el promielocito. Ya cuando llega el mielocito, pues se va a convertir en un eosinófilo o un basófilo, y ese mielocito se va a formar un metamielocito, y ese metamielocito me va a generar una banda, que es lo que vimos ayer, y un neutrófilo cementado, o cementado, que también se le denomina. Serie granulocítica, la mononuclear,
que es el blasto, me da origen a dos células, que es el linfoblasto y el monoblasto. Lo que es el linfoblasto me da un prolinfocito, que es el linfocito, el monoblasto, promielocito y monocito. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos referentes históricos de la inmunología, que tanto como lo que fue toxicología, lo que es los comienzos de patología clínica, casi todo fue en los comienzos de los egipcios, que comenzaron a generar los primeros tratados inmunológicos, comenzaron a hacer los primeros experimentos de inmunología frente a algunas enfermedades que pues, anteriormente no se trataban y no tenían, digamos, mucho conocimiento de esas enfermedades, como por ejemplo el anthrax, como por ejemplo, digamos, la influenza, la peste negra, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a experimentarse con ellos mismos, así como pasados los tiempos comenzaban a generarse nuevas enfermedades. Anteriormente pues solo se sabía que la influenza, lo que era la influenza, supuestamente solo le podía dar en aves, ¿sí? Pero como pasó el tiempo, digamos la propagación de la enfermedad, no tuvieron buen manejo, ninguna bioseguridad, porque anteriormente no tenían los primeros tratados de bioseguridad, comenzaron pues a mutar ese virus y me generó los primeros focos de infección a humanos, ¿no? Como por ejemplo el celovaro, la cerocepa, que es H9N7, perdón, H7N9, que es el que me infecta al humano, ¿sí? La influenza que me genera la enfermedad en los humanos. También comenzó a verse los primeros enfermos contra la rabia, que anteriormente no decían que estaban endemoniados, pues porque la sintomatología de la rabia es muy aversiva. Comenzaron a hacer los primeros tratados inmunológicos sobre la rabia. Acuérdense que el padre de las vacunas, el Louis Pasteur, ¿se acuerdan de él? Que él fue el que investigó, hizo la primera vacuna contra la rabia, y creo que ya lo habíamos hablado en algunas clases anteriores, que con un perro que murió el niño, comenzó a tratar con ellos, con las ovejas, con el cerebro de las ovejas, para formar la primera vacuna. Entonces comenzó a experimentar con el niño, como ya estaba infectado contra el virus, se comenzó a sacarle sangre, a hacer los complejos inmunológicos para poder hacer pues, la primera vacuna, ¿no? Pero pues desgraciadamente el niño murió y comenzó a hacer trabajos con ovejas. Acuérdense que hay vacunas generadas por el cerebro de ovejas, otra que son por el corazón de las gallinas, y así, etcétera, etcétera. Después comenzaron los primeros científicos a hacer los estudios más complejos de inmunología para sacar los primeros tratados inmunológicos para clasificar las enfermedades dependiendo, digamos, a su mecanismo, cómo se comportaban, cómo se presentaban, digamos, dependiendo del antígeno, así mismo cuál era la primera célula que se activaba, por qué se activaba eso en ese momento de un virus, de una bacteria, de un hongo, ¿sí? Comenzaron a decir que la celularidad era como parte de la imaginación de ellos porque ellos no podían ver, pues obviamente las células, y todo era por el creador que se alivia, o sea, por Dios, ¿sí? Y la inmunidad también de ellos, decían que una vez contagiado contra la enfermedad ya no podría volverse a infectar de esa misma enfermedad. O sea, por ejemplo, digamos, estamos hablando de la pandemia que hubo hace poquito del COVID, que si por ejemplo Francés tuvo COVID, pasó la enfermedad, ya no se va a poder enfermar del COVID, ¿sí? Eso decían ellos. Entonces lo mismo con la peste negra, con el anthrax, con la rabia, es que si le daban a ellos, pues obviamente la rabia no tiene cura, eso es muerte segura, ¿sí? Pero que si infectaba con alguna patología, ya sea vírica, que supuestamente nunca iba a poder a tener esa enfermedad. Pero lo que pasa es que los virus tienen la capacidad de mutar. O sea, nosotros tenemos vacunas, nosotros tenemos capacidad de memoria por las células, por los linfocitos B, ¿cierto? Pero contra esa cepa, ¿sí? Pero él cambia, muta
y se vuelve una nueva cepa. Entonces esa nueva cepa puede generar otros tipos de sintomatología, pues no tan graves, pero sí podemos contagiarla otra vez. ¿Por qué? Porque muta su capacidad, digamos, de infectar. Entonces ya Luis Pasteur comienza a hacer lo primero que se denominaba anteriormente las vacunas como veneno, porque eran los mismos antígenos, era el mismo virus vivo, que se le llamaba veneno porque puede generar lo que habíamos hablado ayer, chavos anafilácticos, que los chavos anafilácticos anteriormente le decían que estaba intoxicado, ¿sí? O pues no intoxicado, obviamente. Entonces ya comenzaron a salir nuevas enfermedades, como era lo de la brucela, lo de la leptospira, que la leptospira lo miraban que pues anteriormente no tenían, digamos, esas pruebas inmunológicas para detectar pues antígenos. Entonces lo que ellos hacían era pues macroscópicamente lo que se veía en el paciente, que si estaba triste, si estaba decaído, que si no comía, ellos decían que eso estaba enfermo, pero que si estaba alegre, si estaba contento, si bailaba, si brincaba, me decían que estaba en armonía, o sea, tenía muy buena salud. Entonces ellos cómo hacían para diagnosticar o decir que eso es esto es lo otro, o la sintomatología del paciente. Entonces ellos comenzaban a decir que si se ponía amarillo, eso era leptospira. Si tenía abortos, era brucela. Entonces, pero ¿cómo hacían ellos si, digamos, como yo les había hablado, que no se coja, digamos, de sintomatología? Ellos tenían unos experimentos que jugaban con la sangre y que ellos decían que cualquier sangre que se vea negra estaba enferma, ¿sí? Que porque estaba contaminada. Entonces comenzaban a hacerlo como lo trataban con agua, lo trataban con unas vísceras de algunos animales y le metían pues la sangre del humano. Y pues eso obviamente se ha convertido en una melcocha, se va a poner todo negro y cualquier pues, espécimen está enfermo para ellos. Entonces, por eso tantas muertes, por eso no había tratamiento, porque supuestamente no sabían diferenciar del enfermo a no el enfermo. Entonces comenzaron a salir los nuevos orobares de la leptospira. La leptospira comenzó solo en los ratones, ¿sí?, a ser contagiados, pero pues ellos no sabían que era un reservorio de la enfermedad, que era, digamos, un antígeno, que era un vector, hospedadores intermediarios, hospedadores definitivos, un hospedador paraténico. Entonces pues decían que ellos la enfermedad como tal no se podía pasar a humanos porque era solo de ratones. Pero comenzó a pasar los tiempos y se vieron el primer sospecha de pacientes con leptospira. La leptospira, tanto en la antigüedad como ahorita en la actualidad, es la misma sintomatología, es la ictericia, porque generan daño renal y daño hepático. Eso tiene también unos nuevos serobares, que es el serobar para perros, el serobar para caballos, el serobar para bovinos, el serobar para ustedes los humanos, bueno, para ustedes y para mí, ¿sí? Para los porcinos, etc. Entonces ahí ya, como pasó tantas enfermedades, tantas reacciones inmunológicas, hicieron pues los primeros tratados inmunológicos, hicieron más especializada la inmunología, le dieron el nombre a inmunología, le dieron el significado de inmunología y le dieron los primeros tratados y clasificaciones inmunológicas. Como por ejemplo, le comenzaron a dar el nombre de reacciones inmunológicas, le comenzaron a dar el nombre de interacción inmunológica, resistencia inmunológica, enfermedad, obviamente. Le comenzaron a dar los primeros nombres de chavos anafilácticos, de anafilaxias, de sistemáticos complementos, que eso lo vamos a ver más adelante, en fin. Entonces ahí a diferentes enfermedades van a generar diferentes sintomatologías y diferentes cambios inmunológicos. Entonces, como ellos ya sabían qué enfermedad era, por ejemplo, una leptospira, una brucela, una ABS, bueno, en fin, entonces comenzaron a estudiar inmunológicamente qué es lo que pasaba al animal o al humano. Entonces comenzaron a hacer, digamos, estaba el animal enfermo, lo sacrificaban y comenzaron a estudiar su sangre. Entonces decían, no, primero se activó un linfocito, primero se activó un neutrófilo, o hicieron migraciones, o no se activó nada, ¿por qué será?
porque no hizo presentación antigénica. Sí, comenzaron a hacer esos tipos de estudios. Es para dar como fin las reacciones inmunológicas que me generan diferentes tipos de antígenos, así sea con el estrés. ¿Sí? El estrés me genera también respuestas inmunitarias. Ustedes, como pueden ver ahí, los diferentes tipos de linfocitos, están los B, los CD8, están los otros B, las células B, están los reguladores, células reguladoras, y los citotóxicos, ¿no? Ya, aquí ustedes pueden observar lo que son las células del sistema inmune, que está el monocito. Entonces el macrófago, ya cuando ya irrigó el tejido de un órgano, el mastocito, célula dendrítica, la natural killer, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, pues la célula T, los linfocitos T y los linfocitos B. Claro eso, ¿no? Entonces vamos a observar lo que es la celularidad inmunológica o el sistema inmune. ¿Cierto? Recuerden que todo comienza con una célula madre primordial. Y eso me da origen a unas células, ¿no? Si estamos hablando del sistema inmunológico, pues, me va a dar origen a los leucocitos, ¿cierto? Esos leucocitos, este es el grupo de las células inmunitarias. ¿Qué es un linfocito? El leucocito se va a diferenciar de lo que son linfocitos, neutrófilos, monocitos, claro. Entonces vamos a hablar de cada uno, ¿no? Empecemos con los linfocitos. Son células mononucleares, ¿cierto? O sea, que tiene un solo núcleo. Se diferencia de las otras células porque tiene relación neutro-citoplasma muy alto, ¿cierto? Y es una célula mononuclear y su núcleo es muy basófilo. Pero este leucocito tiene diferentes estilos, tiene diferentes estilos definiendo su función, ¿cierto? Y pues obviamente dónde se va a encontrar. Acuérdense que el primer avistamiento que tenemos en linfocitos T, hablando de neonatos, es el timo, ¿cierto? Que es un órgano linfoide de los neonatos. Y ese timo va a estar impregnado o tiene la mayor capacidad de linfocitos T. Es para que me entiendan lo que voy a hablar, vamos a hacer un ejemplo. Díganme alguna enfermedad vírica, cualquiera. Hablando de animales. Brucela con una bacteria. Diarrea de albovino. Pero, porque es diferente en bovino. Bovino. Digamos que distinto, ¿no? Tenemos un paciente con distemia. ¿Cómo es el primer contacto de distemia? ¿Cómo se contagia? ¿Por qué? Por contacto directo, ¿no? ¿A qué? A secreciones, ¿no? Y tejidos y epitelios. Por ejemplo, puede ser secreciones, ¿cierto? Moco, orina, saliva, ¿cierto? Lágrimas. Y por eso también. ¿Sí? Y por epitelio. Que tenga contacto con el epitelio nasal, con el anal, ¿cierto? Y pues con la gingiva también, ¿no? Entonces el primer contacto que tuvo fue por contacto directo, ¿cierto? Tú tienes la enfermedad, ¿no? Entonces si digamos el primer contacto fue, o el contacto con el otro animal, con el huésped enfermo, fue por contacto con el epitelio nasal. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar primero el virus? En el epitelio nasal, ¿no?
Yo no sé de histología, pero esto tiene un epitelio que ni sé cómo llamará. ¿Sí? Eso, Javier. Que no le entendí, solo le entendí célula. ¿Listo? Entonces está en el epitelio nasal. Comienza a hacer la primera diseminación. ¿A dónde va? Está en el tejido nasal, ¿cierto? Va a llegar a los órganos respiratorios bajos, ¿cierto? Pero para llegar allá, ¿qué tiene que hacer este bichito, ese moquillo? Tiene que llegar a un órgano linfoide, que estamos hablando de neonatos, ¿cierto? Estamos hablando de cachorros, que la patología casi siempre es en neonatos, tiene que llegar a un órgano que se llama el timo, ¿cierto? Y el timo va a llegar y se va a enganchar a estos bichitos. Acuérdense que el tropismo celular, o sea, la afinidad del moquillo son los linfocitos T. Entonces, por eso tiene que llegar primero al timo, ¿cierto? Llega al timo y acuérdense que cada célula tiene algo que se llama el epítope, que es la zona más antigénica, que tiene una célula ¿para qué? Para que... ¿qué me olvidó? ¿Para qué? Para que se una la antígena y me genere la presentación antigénica, ¿no? Entonces hagamos un ejercicio con un dibujito, de superdibujos, ¿no? Imaginemos que es un linfocito T, ¿cierto? Linfocito T. Y este es el virus del sistema. Acuérdense que su paquete es un ARN, ¿cierto? Su ácido nucleico es un ARN. Entonces tiene tropismo celular a los linfocitos, ¿por qué? Porque tiene el epítope para llamarme a este para que se me adquiere, ¿cierto? Que me queda acá. Entonces llega acá y se ancla y comienza a hacer la primera presentación, ¿cierto? Entonces se unió el virus con esto. Entonces el linfocito tiene que hacer algo, ¿cierto? Y lo que hace es activarse y comenzar pues, a diseminarse, o sea, a propagarse, ¿sí? Y me genera la migración de los linfocitos T. ¿Para qué? Para llegar a otra célula, que es la hermana de ellos, que son los linfocitos B. ¿Para qué me llegan los linfocitos B? Para decirme que este bichito me está haciendo daño y me genera la primera presentación. Esto me genera la presentación antigénica a los linfocitos B. ¿Para qué me hace la presentación antigénica? Para que me diga que esto si es malo o es bueno para mi organismo. Eso pasa con las vacunas también, ¿sí? Entonces los linfocitos B lo miran, lo analizan y dicen que esa vaina es mala, ¿sí? Que es ajena a mi organismo. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos B? Hay un término que se le denomina expansión clonal, ¿sí? A ver. Expansión clonal. O sea que se clonan los linfocitos B, ¿sí? Comienza a generar los linfocitos B, altos linfocitos B, altos linfocitos B. ¿Para qué? ¿Qué es la función de los linfocitos B? Primero, presentación de antígenos, ¿cierto? Y segundo, síntesis de una célula que se llama las células plasmáticas, ¿cierto? Y esas células plasmáticas tienen la capacidad de generarme inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Cosita Jimena. ¿Pero dónde se perdió acá? Dale, ¿cómo hago para sentir? Estación clonal, sí, pero ¿de qué? ¿Cómo así que ahí? Vale, vamos. Se presentan los linfocitos B, ¿cierto? Y este linfocito B dice que esto es malo. Entonces tiene que expansión clonal, tiene que clonarse, tiene que dividirse para formar más linfocitos B, linfocitos B, linfocitos B. Eso se le denomina expansión clonal, ¿sí? La clonación de los linfocitos B. Entonces cuando hay esa expansión clonal, me da como resultado las células plasmáticas, porque las células plasmáticas vienen o los que los sintetizan son los linfocitos B. Y esos linfocitos B me sintetizaron células plasmáticas ¿para qué? Para generarme inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted pueda o tenga la capacidad de diagnosticar esa enfermedad. ¿Y cuál es la primera que se me activa? La G. Acuérdense que las inmunoglobulinas G son las primeras que se me activan en procesos agudos, ¿cierto? Entonces se me activó esto y yo le hice inmunocromatografía y me salió positivo. ¿Por qué? Porque me generó presentación antigénica.
Es una capacidad que tiene el organismo para ayudarme que me dé verdaderamente positivo, ¿cierto? Pero acuérdense que esos bichos tienen la capacidad de no generarme presentación antigénica. Entonces me quita todo esto. Y no hay esto. ¿Sí? Pero acuérdense que para ver esto, tiene que pasar algo. Y lo que pasa acá es que se me activan algunas proteínas que se denominan las citocinas. ¿Cierto? ¿Van bien? Sí. ¿Voy muy rápido? No. ¿Muy bien? Entonces llegó el bicho, ¿cierto? Al mi organismo. Llegó a ti por los linfocitos B, a los linfocitos T, ¿cierto? Y aquí hay la primera respuesta de citocinas. ¿Por qué? ¿Qué son las citocinas? Son proteínas o vías de señalización. ¿Qué quiere decir vías de señalización? Que me hace la capacidad de activarme esto para que me genere señalización de alerta. Y esas citocinas van al organismo y me llegan a los linfocitos B y me los activan y me dicen, bueno, me están atacando, necesito que me diga si esto es malo o bueno para mi organismo. Entonces le dicen, no, esto es malo. Y se me atienden otro tipo de citocinas. ¿Para qué? Para que se me active estos linfocitos, para que me genere células plasmáticas y me genere inmunoglobulinas. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa con esas citocinas que son malas para el organismo? Esas son las citocinas las que me generan los síntomas en mi animal. O sea, las interleuquinas, el interferón, ¿cierto? Todo eso me genera. Me acuerdo que hay unos tipos de citocinas que me generan vasodilatación, vasoactivación. Hay interleuquinas proinflamatorias que me generan todo eso. Hay unas que me vasodilaten, me generan la tos, que me generan los líquidos, las mucosidades, todo eso. Entonces, eso es lo que pasa en el organismo frente a los virus. Eso es lo que hace el sistema inmunológico frente a un virus. ¿Claro? Pues si mi animal no tiene síntomas, es que ese bicho no hizo presentación antigénica. ¿Y qué fue lo que hizo? Cambiar, aumentar su estructura para parecerse una célula inmunitaria. Entonces, si se parece ese linfocito no se va a activar, no va a decir que es hermanita. Entonces va a pasar y de una vez llega a su órgano diana, dependiendo de la patología del existente. Puede ser respiratorio. Entonces, pasó en la epitelio nasal y de una vez llegó al pulmón, a los alveolos pulmonares, y comenzó a hacer su daño. ¿Por qué? Porque no hubo esto. ¿Cierto? Bien. De los linfocitos T también tienen algunas particularidades. Acuérdense que los linfocitos T hay tres, ¿sí? Que son los linfocitos T citotóxicos, están los linfocitos T cooperadores y están los linfocitos T reguladores. Y todo eso pasa acá. Entonces, ¿cuáles serían los cooperadores? ¿Sí? Los linfocitos T cooperadores. No estoy hablando de la CD8, CD4, sino que es lo que hacen acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Me generó una expansión clonal, se distribuyó, se me hizo la presentación antigénica, pero esos linfocitos T quisieron para que hicieran todo esto. ¿Sí? Como hay diferentes tipos de linfocitos, ¿no? Entonces, cada linfocito va a estar presentado aquí. Entonces, por ejemplo, otra vez, linfocitos T. Entonces, si me llamaron a otras células, ¿qué tipo de linfocito está generando qué tipo de respuesta? Los cooperadores, los linfocitos T cooperadores. ¿Qué quiere decir un linfocito T cooperador? Son aquellos que me ayudan a generarme un desplazamiento para que me llegue a otro lugar. ¿Sí? Cooperadores, me lo llevan. Entonces, ¿qué hizo acá? Es un linfocito T cooperador. Se enganchó a este para llevármelo al linfocito B. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Se me hizo la expansión clonal, todo esto. Y cuando hay expansión clonal es porque el virus infectó la célula. La célula está infectada. Y como la célula no tiene la capacidad de destruir, por así decirlo, el virus, o sea, está intercitoplasmáticamente, está dentro de la célula, entonces, ¿qué tiene que hacer ese linfocito T? Como ya hay tanto estrés oxidativo, no puede hacer nada, ya está, por así decirlo, entre paréntesis, cansada, vieja, ¿sí? Envejecida, tiene que llamar otros tipos de linfocitos mediante las citocinas, que se le denominan los linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Y esos linfocitos T citotóxicos, ¿qué van a hacer? Generarme citotoxicidad a esta célula infectada. ¿Para qué? Para que se me destruya. ¿Sí? ¿Y con qué finalidad tiene eso?
para destruir tanto la infección como los patógenos. Eso es lo que hace el sistema inmune. ¿Bien? ¿Va muy bien? ¿Bien? Listo. Entonces, después de que pasó todo ese desmadre, ¿cierto? Que se dañó todo, se estalló, llegan otros linfocitos T que son los reguladores. Entonces, como dijeron, ya no hay virus, ya no hay bacteria, ya se me normalizó mi enfermedad. Entonces, esos T reguladores van a regular mi sistema inmunitario. Me dicen, van a decir, ya, cálmese, vayan a dormir, vayan a hacer otra cosa, que ya la enfermedad pasó. Ya se le acabó su trabajo, ya terminó su turno, vayan a dormir. Porque si sigue esto incontrolado, pues va a generarme muchas reacciones al animal. Entonces, claro, lo de los linfocitos T, hay 3. Si no quedó claro, me dicen y lo volvemos a hablar, tranquilo. Eso pasa con los linfocitos. Y pues obviamente inmunológicamente hay muchas cosas, pero eso lo vamos a ver a medida de que va pasando el tiempo, el semestre, ¿no? Aquí ya no hay nada más. Todo, cualquier tipo de sólido. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una bacteria, ¿cierto? Ahorita así como dijo Guaca, digamos que estamos hablando de una brucela, va a ser lo mismo. Se va a presentar a los linfocitos B, todo eso, pero las citocinas me van a llevar a esa vía de señalización, esa alerta, pero es a los neutrófilos, ya no son los linfocitos, sino los neutrófilos. Entonces, hay una interleuquina que se llama interleuquina 5, que son las que me activan los neutrófilos. ¿Sí? Entonces, esa interleuquina 5, mediante la presentación antigénica, mediante las citocinas, me van a llevar a activarme los neutrófilos para que me hagan su función. Las citocinas viajan o hacen vías de señalización para activarme a las células para que cumplan su función. ¿Y cuál es la función de un neutrófilo? Fagocitar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me fagocite esa bacteria para degradarme. Y ya, se murió. Pero cuando se hizo la degradación, ¿cierto?, neutrofílica, van a quedar algunos compuestos o partículas de ese antígeno, ¿cierto? Entonces va a llegar otro dígito mediante citocinas, ¿cierto?, que se van a llamar los monocitos. Acuérdense, como hablamos ayer en patología clínica, que los monocitos eran las células basura. Entonces, cuando ya pasó toda la guerra, cuando ya hubo muertes, ¿cierto?, cuando ya hubo partículas, digamos que esto es un neutrófilo, ¿cierto?, fagocitó por invaginación, me generó una vacuola, ¿cierto?, degradó, porque este bichito me genera proteínas citolíticas para degradarme la membrana y el núcleo de la bacteria, ¿cierto?, y me genera, digamos que este es el resultante de la fagocitación de los neutrófilos. Entonces me genera otra vacuola para expulsarlo. Y esa vacuola queda ahí. Entonces llega el monocito y lo engulde y se lo come. Y ya, quedó ahí. Entonces, ¿por qué se dice que los monocitos me quiere decir o me quiere dar a entender que ya pasó de algo agudo a crónico? Porque hay muerte celular. ¿Sí? Si este bichito, ese neutrófilo, no tuvo la capacidad de destruirme esas bacterias, pues también se va a estallar. ¿Sí? Y va a estallarse, se va a estallar otra. Entonces, si no tuvo la capacidad de estallarse, imaginemos que este es el bicho, ¿cierto? Es el antígeno, ¿cierto? Entonces se destruyó solo la célula y este bicho quedó. Entonces, ¿qué va a hacer? Pegarse a su neutrófilo, destruye el otro, se va a pegar al otro neutrófilo, así. Y va a generar tendencia a la tonicidad. Entonces, ¿qué van a hacer los monocitos? Van a salir para comerse todo eso, para comerse tanto las células como las bacterias que me generaron esa actividad. Sí, mejor. En ese proceso de luego de la batalla, por así decirlo, también llegan linfocitos T citotóxicos, ¿cierto? Sí, claro. Digamos, Es que cuando se mueren estos estallan, lo que me los hace son los linfocitos T, los citotóxicos, que me generan citotoxicidad a la célula para que se me estallen, me generan estrés oxidativo. Entonces los linfocitos T se enganchan al epítope de esto, ¿cierto? Y me generan enzimas proteolíticas. ¿Sí? Estas enzimas proteolíticas es el estrés oxidativo para la célula. Comienza a estallarme y me genera daño en la membrana del núcleo y pum, se estalla. Pero fue mediante los linfocitos T citotóxicos. Después, sí, después de todo eso, me llegaron los monocitos y me degradaron todo lo que quedó ahí. ¿Claro? ¿Van bien? Entonces, eso solo hablando de lo que pueden hacer los linfocitos. Ustedes sabían que todos tuvimos cáncer. Todos hemos pasado por cáncer. Pero mi sistema inmunológico ha evitado eso. ¿Por qué? Por todo eso lo que hace. Porque tenemos linfocitos T, porque tenemos linfocitos B, porque tenemos natural killer, la natural killer es una especializada, o las células asesinas
especializadas en acabar contra las células cancerosas. Entonces, yo leí un artículo que decía que todos hemos tenido cáncer, pero ¿por qué no se propagó, no se diseminó, no hizo nada, no hizo daños? Por nuestro sistema inmunológico. Porque nuestro sistema inmunológico es muy agresivo. Y ustedes sabían que también que los globos oculares no hacen parte de nuestro sistema y que si el sistema inmunitario, si lo llega a detectar, llega a detectar los ojos, pues nos quedamos ciegos porque el sistema inmunitario va a atacar los ojos. ¿Está con María? No es verdad. ¿También? ¿Qué horas son? ¿O tenemos hasta las 10? Profe, que habíamos tenido cáncer, porque yo había escuchado que todos lo tenemos, pero que en algunos se desarrolla por momentos de estrés, bueno, cosas así. Momentos de estrés, acuérdense que el estrés me genera radicales libres, y acuérdense que los radicales libres me dañan todo. Obviamente usted puede tener latente el cáncer, pero el sistema inmunológico lo tiene amortiguado, ¿cierto? ¿Para qué lo tiene amortiguado? Pues para desaparecerlo después. Pero si usted tiene momentos de estrés, si tiene una enfermedad, niñas, si usted tiene una enfermedad base, o si tiene estrés o algo, entonces todo ese componente, digamos, inmunológico se va a bajar, o se destruye, o se va, digamos, por así decirlo, a entretener con su enfermedad, que es el estrés es una enfermedad. ¿Sí? Entonces se va a entretener con su estrés y ese cáncer crece. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no tiene la capacidad de atacar tanto el estrés como el cáncer. Entonces, él dice, el sistema inmunológico, el estrés es más aberrante, es más peligroso para mí. ¿Sí? Entonces, se va para el estrés, ataca el estrés y deja eso allá, solito. Y el estrés me genera proteínas, también enzimas que me ayudan a la angiogénesis del bicho ese. ¿Y qué es la angiogénesis? Es la alimentación del cáncer por vasos sanguíneos. Él se alimenta por vasos sanguíneos, hace irrigación, y eso es angiogénesis. ¿Un breakcito? Uy, sí. Yo lo miraba ya sin nada, por favor. Ya no. Ay, gracias. Lo tenemos. ¿De qué? Acuérdense que entre 15 días es el parcial. Tengo plazos que no son hasta que se ¿Dentro de 15 días? Sí. O sea, hacemos el parcial, hacemos la retroalimentación, que pasa de inmunología, de cátedra conmigo. Entonces, entre 15 días hacemos parcial, acuérdense que son solo 5 preguntas. 5. 5 preguntas, hacemos la retroalimentación y el que perdió. Acuérdense, no les dije el primer día, pero si llegan a quedar en 2.94, 2.95, nos vemos el otro semestre. ¿Listo? Tan lindo, gracias. ¿Sí? Ay, sí, profe. Sí, 10, Profe, sí, usted la vez 10. pasada dijo que iba a ser 5 nomás porque Me el están combo diciendo porque el combo era muy que grande. que yo no sé. Por eso, usted la vez pasada dijo que era 5 porque el combo era muy grande, pues ya Pero dividió. eso también es grande. Sí, como yo no, profe, ya Solo estamos tenemos menos. 2 horitas. No importa, profe. No, porque usted comienza a hacer así, comienza a no. Yo le hago una pregunta y comienza a darle el tip. Perla, échese ahí. ¿Qué? ¿Qué? Dentro de 8 días. ¿Cómo ya vimos los ya tranquilo? Vimos los linfocitos, ¿no? Vimos un poquito de neutrófilos. Ustedes acuérdense que los neutrófilos hacen parte de la línea de los polimorfos nucleares, que su morfología es que su citoplasma es basófilo y su núcleo está dividido por lóbulos. Así acuérdense como en patología clínica que es de 3 a 4 lóbulos para que sea Normal. un neutrófilo que es bien bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos otra vez el repaso de Jairo, que está diciendo que la Brucela. La Brucela es una bacteria, ¿cierto? ¿Cuál es el contacto? ¿Cómo se contagia un animal?
¿Pero con qué? Pues ya, ¿sangre? ¿Hago la sangre? El sangre por el resto de placenta. Llega el perro cerca. Entonces imaginemos que el perro le comía la placenta, que la pues que tenía brucela. Y pues obviamente en la sintomatología de brucela es que me genera abortos en bovino, ¿cierto? ¿Qué se denomina? Brucela abortus. ¿Qué patología? Entonces se comió la placenta de ese bichito. Entonces, ¿dónde va a llegar primero el microorganismo patógeno? El estómago, ¿no? Y gracias a los ácidos, estomacales, ¿cierto? El ácido clorhídrico va a degradar pues, la placenta, ¿cierto? Y pues esa placenta va a tener el antígeno de la brucela y va a quedar libre, o sea, se va a activar por temperatura, por pH también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese bichito pues, para llegar a corriente sanguínea? Entonces, hay dos cosas. Entonces, inicia la degradación de los ácidos, el ácido clorhídrico, salió el bicho, se activó y comenzó a migrar por vía sanguínea, ¿no? ¿A dónde le gusta estar ese bicho? La brucela, el perro. Ay, veo. Hay mucho frío, no te ponen vineta, entonces, bueno, por vía sanguínea, ¿a dónde va a llegar ese bicho? ¿A dónde le gusta hacer el perro? Que no sabe construir, no sabe morir. ¿Dónde está el órgano diana de la brucela? ¿No es lo reproductor por qué? Pero ¿qué le gusta llegar a la Hígado. ¿Y por qué al hígado? ¿Se mañana? ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué dice? Siempre decir Javier. ¿Me encontró? ¿Me encontró? En Wikipedia. Ya mismo se abre la puerta. ¿Cuál? Perla. Perla. Dios, no, Bueno, es como es una bacteria multisistémica, ¿cierto? Que se puede llegar a cualquier diferente tipo de órgano, ¿cierto? Mediante estos bichitos. Va a tocar no volver a estar perros acá. ¿Listo? ¿Por qué hablo de que si es una enfermedad sistémica? Porque tiene que ir ligada por los municipios. No. En todos lados. Sí, eso está bien, pero aparte de que los monocitos están en todos, bueno, además que están en sangre periférica los monocitos también están en todos los órganos. ¿Cómo se denominan los macrófagos? Estoy hablando del sistema hematopoyético, ¿cierto? Y hablando de hematopoyéticos, tenemos el primero que es el hígado, ¿no? ¿Y por qué llega ahí? Como dice Faber, porque la mano, ¿no? Acuérdese que en el hígado tiene unos macrófagos, que se llaman las células de Cooper, ¿no? Las células de Cooper. Usted llega ahí, comienza a generarse la primera determinación, comienzan a reproducirse, se generan vacuolas dentro de las células de Cooper y comienzan a migrar pues, por vía linfática a otros órganos. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Lo mismo.
me genera la presentación antigénica, va al epítope, se engancha a los linfocitos T, migran los linfocitos T, llegan a los macrófagos y las activan, ¿cierto? O los monocitos y los activan. ¿Para qué? Pues para que ellos comiencen a fagocitar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sistémica y crónica. ¿Sí? ¿Por qué los neutrófilos? Porque pasó la primera barrera y ya llegó el órgano. ¿Sí? Lo que van a hacer los neutrófilos ahí es por la inflamación, por la penetración de la arquitectura pues, del órgano. ¿Cierto? Entonces, además de estos polinucleares, también están los mononucleares, que son los monocitos, ¿cierto? Yo acuerdo en patología clínica que estos dos, cuando están en aumento, me generan inflamaciones crónicas. Es por lo mismo. Primero se me activa uno y después se me activa el otro, ¿cierto? Uno es agudo y otro es en forma aguda, crónica, ¿no? Para de contar ahí. Entonces estamos hablando de una bacteria. La bacteria se puede contrarrestar, ¿no? Con antibióticos sistémicos, con bla bla bla, sí, pero ¿qué hace el sistema inmune para contrarrestar por el solito una bacteria? Hay algo que se llama complejo fagocítico. No sé si lo hayan escuchado. Complejo fagocítico, en anatomía patológica, patología general. Que eso lo tiene el complejo de tanto el hígado como el vaso. No sé si lo hayan escuchado, ¿cierto? ¿Y por qué se le denomina así? Porque tiene gran cantidad de neutrófilos y monocitos y macrófagos. Ustedes tienen la capacidad de fagocitar gran cantidad de antígenos en el organismo para poder contrarrestar pues, la diseminación de esos bichitos. Pero estamos hablando de un virus, ya pasó una bacteria que es un mecanismo para erradicarla, y el virus, por ejemplo, hay dos. Uno, que me genere la apoptosis celular, que me genere la apoptosis celular, ¿cierto? Y hay otra que es inhibición de la replicación viral. ¿Sí? ¿Y cómo yo digo una replicación viral? Con medicamentos. Hay dos. Y se utiliza mucho en moquillo, que se llama la cetopina. No sé si la habían escuchado. ¿Sí? Que son inmunomoduladores. Inmunomoduladores. Ajá. ¿Para qué se utiliza la cetopina? Para hacer que mi paciente se inmunosuprima. ¿Y por qué yo necesito que se inmunosuprima? Porque hay tantas clonas de linfocitos, y acuérdense que las células llanas, o los celular de los linfocitos, del moquillo de los linfocitos, ¿cierto? Entonces, si hay tantos linfocitos, ¿qué va a pasar en el organismo? Se va a replicar y se va a mencionar más rápido la enfermedad. Entonces, yo necesito que todo eso se caiga, todo eso. ¿Para qué? Pues para que la enfermedad no se replique. Entonces, yo hago la cetopina eso para que me inmunosuprima el animal, que no haya tantos linfocitos T ni B. ¿Para qué? Para que el bicho no se pueda replicar. Y inhibir la replicación. Porque si no, la célula que me lleva para todas partes es como va a llegar a otros órganos. ¿Sí? Y otro, que yo creo que ustedes lo conocen, pero no lo tienen en la cabecita, se llama el interferón omega. ¿Sí? ¿Y qué mecanismo de acción tiene este bichito? Que me genera pasión clonal del linfocito B. Me ayuda a que se utilice más linfocitos B. ¿Qué pasa en moquillo, muchachos? En fase nerviosa, ¿cierto? Como ya está el antígeno, el sistema nervioso, ¿cierto? Que viene nervioso, ya dejó daño en el organismo, tanto en la sangre o los órganos. Entonces, por ejemplo, digamos, si nos llega un paciente con moquillo en fase terminal, con fase crónica, o su fase nerviosa, y yo le pongo este bichito, lo va a matar más rápido. ¿Por qué? Porque acuérdense que es lo que hace el omega. Me genera más linfocitos B. ¿Y cuál es el tropismo de los bichos? Los linfocitos B. Entonces, si yo le pongo interferón omega, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy dando comida al virus. ¿Para qué? Para que se replique más rápido y se me genere más viral. Entonces, además de tener daño neurológico, va a generar un fallo multisistémico. Porque me van a volver más agresivo. Entonces hay que jugar. Si le meto un inhibidor, ¿por qué hago? En ese caso, muchachos, que está tan alto los linfocitos que tienen procesos neurológicos, inmunosuprímalo.
para que no haya tanta actividad inmunológica, porque la conducción es por esta actividad inmunológica y porque obviamente está dañando el cerebro el virus. Entonces, si yo inmunosuprimo toda esa respuesta inmunológica, pues el virus también se va a calmar. Acuérdense que los virus no los podemos matar. ¿Y quién lo mata? Son las lesiones generadas por ese virus, no el virus. Lo mata una bacteria, una enfermedad secundaria generada por una lesión primaria de ese virus, de un antígeno viral. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, función de los linfocitos, dependiendo de su estadio maduro, así mismo van a funcionar. Función de los neutrófilos, fagocitar. ¿Sí? No hay pregunta de sociedad acá. Tranquilo. Si usted dice que no hay medicamento por estimando que no proteína, ¿cómo hace para que desaparezca el sistema? El mismo sistema inmunológico. El sistema inmunológico. Ya sea usted estimulando el sistema inmunológico para que sea más potente o inmunosuprimiendo para que el virus no se replique. Y si no hay replicación, pues el virus no puede hacer nada. Si se sale, ya sea por orina, por salida, por vómito, por defecación, eso es lo que hace el sistema inmunológico. Ahorita. Algo no puede decir. En inflamación donde se puede ver. Pero los virus, o sea, los neutrófilos activan por virus, pero obviamente por las lesiones generadas. ¿Y las lesiones qué son? Inflamación, ruptura, y entonces se van a estar presentes en los neutrófilos. Usted cuando tiene gripe no siente que tiene como algo vaporoso o que le salen moquitos así como blancos. Es por enfermedad secundaria de la ruptura de los, pues no las alveolos, sino de unas microcapilares del pulmón. Por tanto, digamos, por el todo es algo traumático para el pulmón. Y también de acá en la tráquea y todo eso, entonces hay ruptura y pues esa microcapilares, los neutrófilos van a estar presentes. Y si los neutrófilos mueren, porque acuérdense que cuando sale sangre periférica los neutrófilos tienen un estadio de vida. Entonces murió y todo ese pus es neutrófilo para contrarrestar las enfermedades secundarias generadas por esta lesión. Y si hay lesiones, hay bacterias, porque todos los todos, hasta la piel, todos tenemos bacterias. Para evitar efectos secundarios con las bacterias. Antibióticos. Y eso se le denomina antibioterapia profiláctica, para prevenir enfermedades bacterianas más adelante. ¿Puedo tocarlo? No. Sí, la verdad. No, porque usted le está haciendo antibioterapia profiláctica. Además, si usted inmunosuprime el animal, debe tener antibióticos el animal. Porque obviamente si tú lo inmunosuprimes y está una bacteria ahí, pues obviamente la bacteria va a aprovechar y lo remata. Pero lo mejor es inmunosuprimir para, o sea, el que hace el mayor, el que hace todos los daños, todas las lesiones, todo eso, es el virus. Pero vienen las bacterias y se aprovechan de todo eso. Entonces, si tú tienes las dos inactivas, pues va a pasar el paciente mejor para la cura. Porque la cura de un virus es tratar las sintomatologías generadas por los daños del virus, no es el virus. Dime. Cuando hay resistencia microbiana, ¿cómo se puede cómo contrarrestar eso de pronto? Para que no haya más resistencia microbiana. No dándole el mismo antibiótico. Que ya hay resistencia microbiana ante un medicamento, porque la seguir dando un mismo medicamento. Y hay una cosa que se llama antibiograma. Hay una prueba que se llama antibiograma, que el antibiograma me ayuda para saber qué sensibilidad tiene un antibiótico frente a ese patógeno. Ejemplo, digamos que estamos hablando de brucelas, ¿sabes? Y me perdonan porque yo no sé ya de farmacología, yo no sé de medicamentos, pero no sé cómo se trata una brucela, digamos, una penicilina, digamos, ¿sí? O con una oxi, que es un antibiótico. Imaginemos que Francés, la médica veterinaria del perrito, y le pone oxi, el perrito sigue más picho, porque generó resistencia a ese antibiótico. ¿Sí? Después, si quieren, hablamos de resistencia antimicrobiana para que entiendan mejor. ¿Sí? Pero eso no hace parte de inmunología, porque eso es microbiología. ¿Sí? Pero Javier. Entonces, ¿qué es un antibiograma? Es una prueba, ¿para qué?
para darme cuál de esos sí, antibióticos es una más caja- específico contra esa bacteria. En una caja ¿Sí? pequeña, ¿te acuerdas que Entonces, por ellos tenían ejemplo, entonces el... obviamente antes del antibiograma tengo que hacer un cultivo. Ujú. Entonces, tengo mi cultivo acá y lo tengo acá, que esos son, estas bolitas se denominan unidades formadoras de colonias, ¿no? Ya acá tengo una, acá tengo otra, entonces cojo esa unidad formadora de colonias, que son hartos bichitos, ¿cierto? Que supuestamente, imaginemos que acá solo el glucero, en esa parte solo el glucero. Entonces hicimos el aislamiento bacteriano, que el aislamiento bacteriano ¿qué? Aislar esa unidad formadora de colonias en otra placa, solamente para que se me forme brucela. Eso es aislamiento bacteriano. Ya acá tengo. Hice, ay, hice el frotes ahí, ¿cierto? Entonces, pongo aquí un sensidisco, que se le denomina un sensidisco, otra aquí y otra aquí. Siempre se pone casi en cruz, así. ¿Para qué? Para observar pues, el resultado. Entonces, ¿yo cómo sé que es positivo para atacarlo contra esa bacteria? O sea, contra ese antibiótico. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tenemos amicacina, ¿sí? Aquí es la OTS, aquí ampicilina, aquí es cetrazona y por acá un metronidazol, digamos. Entonces, ¿yo cómo sé que si la amicacina, amoxicilina, bueno, esto es el más pertinente para atacar ese bicho? Dependiendo al halo de sensibilidad, se forma un halo. ¿Sí? Entonces, como está impregnado con el antígeno, ¿cierto? Entonces yo le puse esos sensidiscos que están impregnados de antibiótico, entonces va a matar lo que hay acá. Y ese halo de sensibilidad es lo que mató, o sea, el porcentaje de lo que mató, ¿sí? La medida. Por ejemplo, vamos así, esto no fue nada, este así, pero esto estuvo así. ¿Cuál es más sensible para atacar la enfermedad? La ampicilina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene la sensibilidad más grande. Porque todo esto estaba lleno de bacterias y esta mutación tuvo la capacidad de matar todo esto. Esto tuvo la capacidad de matar esto no le hizo nada, esto alcanzó a matar algo, pero es más sensible a esta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Coger esto y atacar esa bacteria. Eso yo es una, si hay resistencia antimicrobiana, pues tengo que mirar qué antibiótico es con un antibiograma. Eso siempre lo tienen que hacer. ¿Listo, chicos? ¿Qué horas son? ¿Hasta las 10? Bueno, vamos. 8:36. ¿Alguna pregunta, chicos, mientras tanto? Bueno, para así rapidito, los sinófilos y los basófilos están presentes pues, en parásitos gastrointestinales, en estrés, cuando hay anafilaxias, y eso lo vamos a ver con una citosina que se llama complejo mayor descompatibilidad. ¿Listo? Que también es un presentador de antígenos. Sí, y también tiene mucho que ver con el sistema de complemento. ¿Sí lo escuchamos? ¿Chévere? ¿Y eso? Que los pues, ¿estos dos? ¿No? Es inflamación crónica. Que cuando hay neutrofilia con monocitosis, le quiere decir que la inflamación es muy crónica, ya casi anecdótica. Que acuérdense que todos los desechos de células, todos los desechos de tejidos, que hay necrosis, ya hay muerte celular, todo. ¿Claro? ¿Bien? ¿Chévere? ¿Te ha gustado? ¿Le ha gustado? ¿Alguna duda, alguna queja, algún reclamo para dejarlo en cero de una vez? María Paula, ¿sí? ¿Bien? ¿Quedó bien? Entonces vamos a ver más adelante el sistema de complemento, vamos a ver lo de las citocinas, lo de la enzimación, vamos a ver casos clínicos inmunológicos, ¿listo? Ya vimos el primer caso que fue distemper, que yo creo que ya son especializados en distemper. Vamos a ver obviamente las pruebas inmunológicas, lo que son las ELISAs, lo que son la inmunofluorescencia polarizada, lo que es el AGID, que es inmunosupresión de el agar o agarosa. Vamos a hablar sobre la PCR, vamos a hablar sobre las inmunohistoquímicas, y aunque obviamente la inmunohistoquímica hace parte más de patología y todo eso, pero tiene que haber algo inmunológico ahí. ¿Por qué? Porque ahí están los linfocitos CD8, CD4, ¿sí? Que eso más en linfoma. Es para inmunosuprimir. Es para inmunosuprimir el paciente. Y obviamente si está con esa expansión tan alta, obviamente va a estar con mucha pelea animal. Sí. Con los leucocitos. Se le denomina el leucocito a todo eso, a las células rojas grandes. Bien, se pueden ir.
Nos seguimos. O paramos. Vayan, patinos. Salen de la